al debatir en el INE el proyecto que dejó sin su diputación pluri al narco Ampón Cabeza de Vaca, el representante del Narco Partido Acción Nacional, Víctor Sondón, destacó con falacias la importancia de garantizar los derechos político-electorales incluso para aquellos en prisión preventiva, subrayando que la emisión del voto es un derecho universal que no debería ser restringido sin una sentencia ejecutada. Hizo hincapié en el caso específico de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien dizque había obtenido una suspensión definitiva de una orden de aprehensión, argumentando que no se le deberían privar sus derechos político-electorales. Criticó la presunta persecución política por parte del gobierno federal, señalando el supuesto uso faccioso de las instituciones para atacar a opositores políticos. Expresó su confianza en que Cabeza de Vaca prevalecería en esta situación, denunciando la injusticia percibida en la aportación de pruebas por parte del INE, que no fueron solicitadas según los acuerdos previos. Tras oír los pataleos y barrabasadas del gato del señor X, el consejero del Poder Legislativo del PT, Gerardo Fernández Noroña, destacó contundente que el tema en discusión fue propuesto por el consejero de Narco Acción Nacional. Señaló que el expediente de Cabeza de Vaca fue ampliamente discutido y ratificado con elementos adicionales, refutando la idea de una justicia expedita debido a la adversidad del Poder Judicial. Criticó la postura de la oposición por su ambigüedad al pedir no votar por Morena, por disque tener exprianistas, pero luego respaldar al PRIAN. Reiteró que la candidatura de Cabeza de Vaca fue desestimada, considerándolo un acto de justicia, y cuestionó la validez de la candidatura de Ricardo Anaya. Expresó su rechazo a un uso faccioso del aparato de justicia y abogó por una política de justicia sin impunidad para ningún sector, destacando la importancia de abordar la vinculación con el crimen organizado independientemente de afiliaciones políticas, concluyó tajante. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña humilla al panarco gato de Claudio X González por defender al Ampón Cabeza de Rata, como le ordena su amo. Víctor Hugo Sondón. Muchas gracias, presidenta. Imagínense ustedes, nada más para que la gente que, bueno, todavía se conserva ahí en las plataformas, y bueno, si no nos queremos ahí de reproducirlas en las nuestras, una persona privada de su libertad, se llama prisión preventiva, que es cuando aún no es condenada, no es sentenciada. Aquí aprobamos que se le dieran todas las facilidades para que pudieran emitir su voto, porque tenían sus derechos políticos electorales a salvo. Prisión preventiva, o sea que ya les habían girado una orden de aprehensión a muchos de ellos y están detenidos por un proceso penal, por cualquiera de las cuestiones que maneja el catálogo de delitos penales. El derecho a votar y ser votado es un derecho universal, que cuando no se les ha privado sus derechos políticos electorales mediante sentencia ejecutoriada, pueden emitir su voto. Cabeza de Vaca tuvo una suspensión definitiva de una orden de aprehensión girada, que fue la primera del 2021. La siguiente estaba amparada, que fue la del 2024. ¿Y para qué sirve un amparo lanzado por la autoridad federal? Para que se informe para el mejor proveer de la investigación. Una orden de aprehensión no está determinando la culpabilidad de alguien. Una orden de aprehensión simplemente es precisamente para abonar a que se pueda presentar a una persona y todavía ver si le privan de su libertad o no, dependiendo del tipo de delito. Lo ponen bajo custodia de un juez para que le reciba su primera declaración preparatoria. Pierde sus derechos políticos electorales hasta el momento que es sentenciado. Y ustedes lo han oído, todos los presos en prisión preventiva van a poder votar. Hubo personajes aquí en México que ganaron elecciones estando privados de sus libertades, eran candidatos. Aquí lo que sucedió es que miren, la ayudadota que les dieron,
Cuando ese Instituto Nacional Electoral solicita información a las diferentes áreas del gobierno federal, aquí nos hemos quejado de que no la responden, que no entregan la información. Y vean qué competentes fueron ahora. Vean esto. Ahora sí fueron muy competentes para entregar los informes, porque es claro que es una persecución política, es el uso faccioso de las instituciones para perseguir a un opositor político. Y verán al tiempo que esto lo va a ganar Cabeza de Vaca, y se van a dar cuenta de la injusticia que cometió ese Instituto Nacional Electoral de aportar pruebas que no le fueron solicitadas, que estaba expresamente claro aquí por los acuerdos tomados por el Instituto Nacional Electoral. Aquí está todo. Y no la han ganado aún, ¿eh? No la han ganado aún. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Gracias, Víctor Hugo Sondón. Diputado Fernández Noroña, en segunda ronda. Sí, yo quiero primero dejar constancia que este tema, que no es tema, yo no lo propuse, porque a mí me echan la culpa de todos los males de este Consejo General y de sus debates en otros temas. Fue el compañero consejero de Acción Nacional, Víctor Hugo Sondón, por eso lo estamos discutiendo. Yo aquí plantearía dos cosas fundamentales. Primero, sí hubo un expediente muy voluminoso que fue ratificado con los elementos adicionales que se presentaron. O sea, no es que no hay ninguna justicia expedita, porque más el Poder Judicial nos es adverso. Pues basta ver a Norma Piña, que anda persiguiendo a Saldívar solo porque decidió apoyar a Claudia Sheinbaum Pardo. Pues por ninguna otra razón, una persecución política. Y la oposición me parece muy simpática porque dice: los priistas no voten por Morena porque se fueron los priistas y panistas para allá, acto seguido voten por el PRI y por el PAN. No, bueno, aunque se cambien el nombre, a fuerza y corazón, son harto tiernos. Entonces, esta es una discusión de verdad ociosa, porque ni hay amago posible al INE y a sus funcionarios por cumplir su responsabilidad, y como lo dijo Sergio Gutiérrez Luna, pues la candidatura de Cabeza de Vaca pues ya no fue, ya quedó fuera. E insisto, es un acto de justicia. A él no le dicen tejano, aunque haya nacido en Texas también. Y reitero, como ya lo dije, que les dieron una, que es la de Ricardo Anaya, que imagino que va por senador migrante, porque lleva 5 años viviendo en Estados Unidos, entonces no cumple la residencia y así está la vida. Entonces, lo único que sí aquí plantearía, mi rechazo categórico. Nosotros no podemos hacer un uso faccioso del aparato de justicia, ni aunque quisiéramos, porque nos es adverso. Y nosotros no tenemos nada que ver con el crimen organizado, porque la oposición solo reconoce que un priista o juanista está en el crimen organizado si se vienen acá. Si siguen con ellos dicen que son puros castos y virginales. Yo creo que hay que quitar el discurso maniqueo y que deberíamos ir, no hay impunidad para nadie, que deberíamos ir sobre políticos y sobre la gente que esté vinculada al crimen organizado, sin importar dónde esté y a quién represente, porque en ese sentido yo creo que todos aspiramos a lograr la pacificación del país, a lograr que se haga justicia, a lograr superar una serie de lacras que ha vivido la patria, pero de verdad es patético que digan que Cabeza de Vaca, que es un presunto criminal, es un mártir de la persecución política y un demócrata que se vio privado de la posibilidad de participar electoralmente, porque más ni siquiera es su derecho jugar por la vía de representación proporcional, pero ni siquiera iba a un territorio a buscar el voto de la ciudadanía, ¿no? Era cobijado por su partido para darle condiciones para evadir la justicia con el fuero constitucional que se le iba a otorgar.
Gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.